Muy bien, y seguimos en estas conversaciones aquí en Sala de Prensa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es después de la edición central de Noticias Caracol. Hablando de política, por supuesto que es el gran tema. Estamos a un mes, a 33 días de que los colombianos acudan a las urnas el próximo 31 de mayo. Y como les decíamos, en estos espacios de Sala de Prensa y en Noticias Caracol, buscando voces para que nos ayuden a entender cómo van las campañas, en qué están, qué piensan, qué hay detrás, más que tratar de descubrir sus estrategias, es tratar de entender en qué están, para que los colombianos entiendan, sobre todo las campañas más reñidas, según lo que dicen las más recientes encuestas. El turno hoy es para la campaña de la candidata Paloma Valencia. Y un hombre que hoy, él nos va a contar, eh, y lo tengo que decir, honrando su palabra, como siempre lo ha hecho, David Luna, excongresista, excandidato que participó en la consulta de la famosa Gran Consulta por Colombia el pasado mes de marzo, pues digo que está honrando su palabra porque está trabajando como se comprometieron con la candidata ganadora, que es la candidata que fue escogida en esa consulta, repito, Paloma Valencia. Hoy, David Luna, con el overol puesto literalmente, dedicado a recorrer Colombia. Doctor David, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos. Juan Roberto, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y en efecto, con el overol puesto por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, y honrando la palabra de cargar la maleta para el triunfador de una consulta, o sea, de un proceso democrático que pasó el 8 de marzo y que en efecto generó, digamos, un hito en la política colombiana. Primero porque nos pudimos unir personas que pensamos distinto, pero segundo, que no suele pasar, todos honramos la palabra de estar acompañando a los triunfadores que fueron Paloma y Juan Daniel. Entonces, muy contento de estar con usted hoy. No, muchas gracias a usted por atendernos porque sé que está corriendo. ¿Usted en qué anda? Fundamentalmente en la campaña, ¿qué labor clave está realizando? Pues no solamente yo, sino muchos otros miembros de la Gran Consulta por Colombia estamos recorriendo el país. En algunos momentos llegamos a las regiones antes que la candidata o que el candidato y otras veces llegamos después. Y básicamente lo hacemos no solamente para contarle a la gente qué significa la fórmula de unión, de sumar de Paloma y Juan Daniel, sino también para entender qué es lo que está sintiendo, sufriendo el ciudadano. Y más que dedicarnos a la confrontación, que es en la que seguramente a algunos les gusta estar, nosotros nos dedicamos a oír y a poner en práctica las propuestas para saber cuáles gustan, cuáles hay que ajustar, cuáles hay que mejorar. Y de esa manera uno empieza a entender cuáles son las preocupaciones de todas las regiones. Esto sumado a lo que vivimos entre enero y marzo de este año, que cada uno de nosotros pues fue adquiriendo un bagaje territorial muy importante. En esa labor, si le entiendo, de avanzada política suya, de ir a las regiones, previo a la llegada de la candidata Paloma Valencia, ¿qué le dice la gente? ¿Qué, qué, Pues, qué percibe usted en la gente que está en las regiones cuando llegan los candidatos? pues yo creo que tres cosas fundamentales. La gente quiere tranquilidad, quiere un gobierno que deje trabajar, quiere un gobierno que ayude a los emprendedores, a las madres cabeza de familia, a los agricultores, pero además quiere un gobierno que no esté en la confrontación o en la polarización. Palabras más, palabras menos, me lo dicen. Independientemente quién sea el presidente, que gobierne para todos, no solamente para quienes votaron por él. En segundo lugar, muchos llamados de atención, muchas alertas rojas sobre el tema de salud. Personas que se acercan, no tengo medicamentos, no me agendan tratamiento, no me agendan cirugía y no me pongo yo en la tarea de preguntar si eso pasaba antes o si eso es culpa de Pedro, de Juan o de Roberto, sino de entender qué es lo que está sufriendo la gente. Y uno comprende en dos frases lo que está pasando. Por primera vez, dice el ciudadano, estoy gastando de mi bolsillo para que me atiendan. Y en segundo lugar, en muchos casos, literalmente no hay quien nos atienda, lo cual nos pone en peligro. Y en tercer lugar,
de la mano de la seguridad, pero de una manera distinta. La gente dice, claro, queremos seguridad, queremos que los delincuentes paguen por sus acciones o fechorías, pero también queremos oportunidades. Y en ese sentido, mucho joven emprendedor, mucha madre cabeza de familia que dicen, el Estado nos puede dar un empujón. Y como eso conecta muy bien con lo que proponen Paloma y Juan Daniel, pues nosotros lo que hacemos en este proceso de avanzada política es contar las propuestas. Mm, y en ese contar las propuestas, ¿cómo las recibe la gente? Se lo pregunto porque eh, siempre los colombianos le dicen a uno, mire, en campaña los políticos son adorados, son queridísimos, y van a la Plaza Mercado, y van a la calle y hablan con la gente. ¿Cómo reciben las propuestas de la candidatura, de la campaña que usted representa, pues encarnada en Paloma Valencia y en Juan Daniel Oviedo? Pues lo primero, Juan Ricardo, es que hay unas teorías que literalmente no son ciertas. A nosotros nos dijeron, oiga, mucho ojo cuando vayan a Chocó, al Cauca, a Nariño, y la semana pasada estuvimos en el Pacífico. Mm, Estuvimos prácticamente 5 días en el Pacífico hablando con los ciudadanos y nos decían, los van a recibir muy mal, porque allá todo el mundo es gobiernista o petrista. No, ¿Cómo les y hay fue? personas, perdón. ¿Cómo les fue en ese recorrido? Muy bien, hay personas que defienden las tesis del gobierno, pero son muy respetuosas. Dicen simplemente, hombre, yo no estoy en las tesis de ustedes, estoy en las tesis del gobierno, gracias por tratar de contactarme. Y otras personas con mucha apertura, con muchas ganas de oír. Y en efecto, lo que usted dice es cierto. Mm. Le dicen a uno con contundencia, oiga, comprométanse, no prometan lo que verdaderamente pueden cumplir. Nosotros ya no comemos cuento y lo que queremos es que nos digan cuáles son las soluciones. En el Pacífico en particular, y pues lo vimos lamentablemente el domingo, o sea, Mm. el día después que nosotros terminamos la gira, pues sí le exigen a uno que haya control territorial para lograr la paz. Dicen, la Panamericana es la vía más peligrosa de todo Colombia, no podemos sacar nuestros productos y queremos que nos reconozcan como departamentos que no producimos violencia solamente, sino que tenemos productos y adicionalmente talento. El Cauca, por ejemplo, Sí. es una de las fábricas de contenidos digitales más importantes del país. Ellos dicen con razón, nadie habla de eso de nosotros. Entonces, eh, usted comienza a entender que en efecto allá hay un problema de seguridad muy grave, pero que ellos lo enfrentan de una manera distinta, con visión de futuro y tratando de superar. Mire, le voy a hacer una confesión, doctor David. Hace un día dialogamos con Gabriel Becerra, que es del equipo programático de Iván Cepeda, y sabe que coincide con usted en muchas cosas. eh, en el tema del control territorial como fórmula, en la inversión social en las regiones como fórmula, para buscar salidas a estos problemas sociales, pero también de orden público. Oiga, al final del camino uno ve que y aquí no vamos a hablar de extremos y de la polarización, ya si quiere hablamos más adelante, pero mire cómo se parecen las propuestas. Es que Juan Roberto, yo creo que el Pacífico colombiano está sobrediagnosticado. Todo el mundo sabe cuáles son los problemas que se viven allá y lo que necesitamos es que llegue un presidente con voluntad política para poner en práctica las soluciones. Y yo particularmente creo que Paloma, al ser caucana, pero también al ser mujer, conoce muy bien el Pacífico y sabe perfectamente cuáles son las 4 acciones que hay que resolver de manera inmediata. La primera, la movilidad, y es esa vía panamericana, particularmente en el Cauca, que está fracasando. La segunda, el control territorial, y eso tiene mucho que ver con todos queremos la paz, pero para generar o para conseguir la paz no tenemos que darle beneficios a los criminales. Ahí es que dar oportunidades para una gran población que está desesperada y que está desesperada porque necesita que sus productos pues tengan la capacidad de lograr conectar con el dinero para llenar la billetera. El Cauca tiene más de 100 productos en la canasta exportadora colombiana, pero productos que uno no se imaginaría. Se producen sillas de cine que se venden en Australia, por supuesto frutas, café, cacao, pero lo que necesitan es tener tranquilidad para poder avanzar. Entonces yo creo que el diagnóstico
está claro, las propuestas seguramente coinciden, Mm. pero acá sí tiene mucho que ver la voluntad y yo en ese sentido creo que hay un plus muy grande por parte de Paloma y de Juan Daniel. Doctor David, hablemos un poco de campaña, de cómo se ha desarrollado. Estamos a 30 y pico de días de las elecciones de ese 31 de mayo, de esa primera vuelta presidencial. ¿Cómo la ven ustedes hoy? ¿Cómo la ven por dentro? Cada uno, usted dice, yo tengo una misión que tiene que ver con las regiones, hay otros que tienen que ver con las misiones programáticas, estratégicas, etcétera. Pero más allá de esa estrategia, ¿cómo ve usted? ¿Cómo ven la campaña por dentro hoy? Pues mire, lo primero, cuando uno analiza una campaña, tiene que analizar a los candidatos, cómo son como seres humanos, cómo son como personas. Y Juan Daniel y Paloma han demostrado ser personas que les gusta construir consenso, inclusive viniendo de la diferencia, pero además que tienen, digamos, abierta su vida, su corazón, para que pueda generar mucho más equidad e igualdad en un país. Entonces, yo creo que hay que arrancar con eso. Son dos personas que quieren generar una mejor Colombia y eso inspira, eso ayuda, eso construye. Entonces es muy importante. Segundo, los números. Recuerde usted que el 27 de febrero, días antes de la consulta, Sí. Paloma marcaba apenas el 4%. Pasada la consulta pasó a marcar el 15%, según la última encuesta de ustedes está bordeando el 20%, lo que significa que hay un crecimiento sostenido. Eso ayuda a que la campaña se mantenga cohesionada y emocionada. Y ni qué hablar de los escenarios de segunda vuelta. La gente da casi que por descontado que el candidato de Petro pasará a segunda vuelta y es Paloma y Oviedo quienes tienen más chance de ganarle. Eso genera visión, por supuesto, de futuro. Y obviamente en las campañas, pues hay tensiones como en todas, pero yo creo que acá se gestionan de manera muy llamativa porque Paloma es una persona que contesta el teléfono, que contesta el chat, que se deja hablar y que está disponible junto con Juan Daniel con una fórmula maravillosa a mí, y es que pues cada uno tiene una agenda paralela y están cubriendo prácticamente la totalidad del país con otra serie de voceros. Entonces, serán 30 días duros, pero 30 días donde no se puede perder ni la calma ni el foco. El foco es, vamos a prometer lo que somos capaces de cumplir, porque como se hace campaña, se gobierna. Y es muy importante siempre decir la verdad en campaña para gobernar de manera correcta. Ese tema de la charlatanería en política, eso yo creo que la gente está absolutamente mamada de eso, excúseme la expresión. Doctor David, eh, pero mire las vueltas de la política y usted tiene razón. Aquí pareciera que la discusión no es quién va a ganar el próximo 31 de mayo, sino quién pasa a la segunda vuelta con el que va a ganar ese 31 de mayo. Y eso ha desatado algo pues que a muchos les ha generado mucho entre sorpresa, entre otro tipo de sentimientos, ver dos candidatos que son de un espectro ideológico similar de derecha, que son Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, y sus campañas agarradas, metidas en un zafarrancho que parece, entre otras cosas, medio absurdo. Pues mire, la política siempre tiene sus tendencias y sus tensiones. Que haya dos candidatos parecidos y uno totalmente diferente, eh, pues es normal. Pasó más o menos recientemente en Chile. Ahora, lo que sí no tiene lógica ni sentido es evidentemente esas confrontaciones. Claro que hay que diferenciarse, claro que hay que demostrar que se piensa distinto y sobre todo que se es distinto, pero no hay necesidad de esas confrontaciones que creo yo no le hacen bien a la democracia. Por eso la mejor solución para eso, Juan Roberto, son los debates. Los debates donde con reglas de juego claras, donde se exponen las ideas, donde se exponen obviamente las apuestas, donde se mide la inteligencia emocional de un candidato, donde sabe uno cómo va a reaccionar una persona en caso de ser presidente. Y a mí me gusta que Paloma y Oviedo hayan dicho, estamos listos a debatir en el escenario que corresponda. Yo invito a Cepeda y a De las Priella a que vayan al debate. De eso es que se trata la política. La política, por más de que la tecnología haya avanzado, y yo vengo del mundo de la tecnología,
las redes sociales, la inteligencia artificial, en fin, la gente sabe perfectamente identificar un candidato en un debate. Entonces, ojalá ese debate se dé y ojalá las disputas se den en torno, en efecto, a las ideas. Y por último, Mm. a mí no me parece mal que se mida la intención de voto de segunda vuelta, porque así es como la gente puede hacer los cálculos para saber cuál puede ser el candidato de su preferencia que tenga verdadera opción de ganar. Mm, y mire las vueltas de la vida y de la política. Bueno, en un video que estaba circulando en redes sociales, hecho con inteligencia artificial, se veía bajándose de la misma caravana de carros al expresidente Uribe y al expresidente Santos, no juntos, pero en la misma caravana. Y eso es lo que, entre otras cosas, es otra campaña de la derecha, la de Abelardo de la Espriella, a través de gente cercana o simpatizantes, qué sé yo, pues más criticaban y decían, mire, ahí están los mismos de siempre, creo que era el video porque están los santistas, a usted le endilgan ser santista, y a los uribistas están en el mismo saco y en el mismo costal. Eh, Algunos otros dicen, no, eso tampoco es malo. Es más, uno de los hijos, el hijo mayor del expresidente Uribe, lo digo, mire, aquí el tema es un objetivo común. Y el asunto, repito, son las vueltas que da la vida y las vueltas que da la política. Pues mire, Juan Roberto, lo emocionante de la gran consulta fue eso, que por ejemplo, Paloma y yo representamos una nueva generación. Ella ha trabajado con el presidente Uribe, yo he trabajado con el presidente Santos. Ellos pueden tener algún tipo de diferencia, pero Paloma y yo podemos conversar, podemos estar en desacuerdo y podemos ponernos de acuerdo. De eso es que se trata un país. ¿Qué tal que este país fuera idéntico? Afortunadamente todo el mundo piensa distinto, pero el arte de gobernar es el arte de oír y el arte de concertar, y por eso a mí no me preocupan esos ataques. Pero dos, Mm. yo creo que es importante decírselo a la opinión pública. Yo tengo 51 años y de mis 51 años, 28 me he dedicado al servicio público, sin una investigación, sin una sanción, sin un escándalo de corrupción. Yo no tengo que borrar fotos o tengo que cambiar de opinión sobre lo que he dicho en el pasado, porque de eso me siento muy orgulloso. Eh, ¿Qué tiene de malo que una persona haya trabajado muchos años en el sector público? Si es malo, pues que lo sancionen no votando por él. Pero si es bueno, ¿por qué razón eso debe ser un pecado? No, yo creo que esto hay que ponerlo sobre la mesa, no tratar de hacer publicidad que algunos llaman por debajo de la mesa, sino decir las cosas como se sienten. A mí me parece que llegó el momento de un recambio generacional en Colombia. A mí me parece que es importante reconocer que muchos piensan distinto, pero que eso no evita que podamos generar consensos. Y por último, Mm. a mí me parece importante reconocer, y tal vez por eso es que el presidente Petro está mejor que lo que mucha gente quisiera, Sí. que en Colombia sigue mucha gente muy aburrida con el clasismo, con el racismo, con el machismo, pero eso no se acaba con una lucha de clases, eso se acaba con soluciones reales que son las que proponen Paloma y Oviedo. Se me adelantó a la siguiente pregunta, que hablando de encuestas, ¿usted a qué adjudica el liderazgo en la intención de voto del candidato Iván Cepeda? Y aquí adjudica, pues ya me anticipó la respuesta, que le sigue yendo bien en aprobación para un presidente como en este caso el presidente Gustavo Petro, pues yo creo que cualquier otro presidente o expresidente hoy envidiaría, salvo el expresidente Uribe, que tuvo un margen de aprobación muy alto a la salida de su gobierno, a los otros les va muy mal. O sea, ¿a qué adjudica eso? Que le va bien al presidente Petro en el cierre de su gobierno y le va bien a su candidato Iván Cepeda. Vamos por partes. Mm. Hablo primero del presidente Petro. Sí. A Petro le va relativamente bien por lo que le mencionaba. Mm. Petro habla de unos dolores que tiene la ciudadanía de mucho tiempo atrás y que no se habían expuesto. Yo insisto, el clasismo, el racismo, el machismo. Lo que pasa es que Petro habla muy bien de eso, pero lastimosamente poco o nada hace para resolverlos. Entonces, el ciudadano queda en su mente con que el presidente expuso un problema que de mucho tiempo atrás está sufriendo el ciudadano y que lamentablemente nadie
lo había hecho público. Y yo lo que creo es que acá hay que pensar a futuro y ver cómo se resuelve verdaderamente eso. Y segundo, ¿sabe por qué Cepeda tiene tan buenos números hoy en día? Porque increíble y lamentablemente los dos candidatos que lo siguen, particularmente la campaña de la Espriella, está confrontando permanentemente con la campaña de Paloma y no con la campaña de Cepeda. A Cepeda, por eso es que no le interesa ir a debates, porque sabe perfectamente que en un debate lo confrontan y no tiene las herramientas suficientes para poder con argumentos demostrar que él tiene la razón. No tiene cómo explicar la oleada terrorista en el Cauca y en el Valle del Domingo, a tal punto que echaron mano que dice que esos son atentados inventados. Hágame el favor, ¿cómo se burlan de esa manera de las víctimas? Entonces, a mí me parece que en política hay que proponer, inspirar y dedicarse a construir su propio relato y dejar que los demás, pues que quieran pelear, pues peleen, porque de ahí lo único que van a lograr es seguirle hablando a sus bases. En la campaña de Paloma y Oviedo hay que crecer en otros espectros que también son importantes. Sí, pensando uno, doctor David, en ver la foto completa de lo que pasa hoy en Colombia, eh, seguramente, claro, y lo hablábamos ayer con Gabriel Becerra, sobre, digamos, lo que piensa el sector de izquierda en Colombia, el sector progresista, como ellos aseguran ser. eh, ¿No será que también, de todas maneras, algo bueno ha hecho el gobierno de Gustavo Petro? Ha hecho unas cosas, obviamente, el tema de la seguridad es terrible. Si uno ve el tema de la salud, el tema de la corrupción y el largo etcétera, del cual hemos hablado muchas veces. Pero algo que usted le rescate al gobierno de Gustavo Petro, porque repito, es un número alto de aprobación, y ya vamos a hablar de polarización y del país dividido. Pero repito, hay unos números y pues con los números no se pelea. Con los números no se pelea, con las encuestas no se pelea, y claro que al presidente Petro y a su gobierno se le pueden reconocer cosas. Es que acá nos hemos tratado de dejar llevar de una ola de que si uno está compitiendo contra alguien, ese alguien pues es simplemente el opuesto en todo, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, que Petro le haya aumentado el ingreso a los adultos mayores. ¿Y sabe qué me gusta más? Ujú. Que Paloma haya dicho, se lo voy a aumentar todavía un poco más y voy a ampliar la base para que sean más adultos mayores los que reciban ese apoyo. Y yo no tengo ningún temor en reconocer eso porque eso es de demócratas. Pero dos, a mí me gusta, por ejemplo, que Paloma haya sido muy concreta y decir, oiga, vamos a proteger a la oposición, no solamente desde el punto de vista de la seguridad, sino vamos a oírla para eventualmente construir con ella. Hay un hecho que pasa muy desapercibido, Juan Roberto, y es el único acuerdo que se logró en el Congreso de la República fue precisamente en el tema de la ley de educación. Paloma Valencia y quien le habla en la comisión primera y en representación del pacto histórico, María José Pizarro, Clara López, y también estuvo vinculado en algunas partes Gabriel, con quien usted conversó ayer. Sí. Ahí se llegó a un acuerdo donde la ministra de Educación lo avaló. Lastimosamente después el presidente Petro lo echó para atrás por las presiones sindicales. Pero lo que quiero decir es que es posible en Colombia, entre los Acuerdos. diversos puntos de vista, construir acuerdos, Ah, no. y a mí sí me parece que eso tiene que ser parte del diálogo y del debate democrático. Es que eso le iba a decir yo, doctor David. Eh, Viendo la última encuesta en Bamer, ya no entrando en intención de voto, pero sí reflejando lo que pasa en Colombia, como estamos usted y yo en esta pantalla, partidos. El país está partido en dos, como la sociedad hoy en muchos países está pasando. Usted mencionaba Chile, lo que pasa en Argentina, no le quiero decir en Europa, mire lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Cómo hacemos para enfrentar esa bendita polarización en la que estamos? En la que aquí la idea es aplastar al otro que no piensa como yo, ya sea yo de derecha, de izquierda, no sé, lo de centro, que eso está muy diluido. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo logramos buscar un consenso nacional en el que todos quepamos?
Anoche cuando llegué a la casa me vi una película, creo que por octava o novena vez, Mm. que se llama Invictus, la película de Nelson Mandela. Y me parece muy al lugar traer a colación simplemente un pedazo por lo que usted pregunta. Mandela, después de estar en la cárcel, después de ganar la presidencia, pues obviamente todo su entorno lo que tenía era una rabia y obviamente una vocación de venganza de tal magnitud que en algún momento Mandela les tuvo que decir, hey, nosotros estamos en el poder y es responsabilidad nuestra tratar de unir al país. Todo esto para lograr recordar que Mandela lo hizo a través del rugby y, en fin, entre muchas otras cosas. ¿Por qué le menciono esto? Porque el talante del gobernante va a ser fundamental, fundamental. Si Colombia tiene a bien tener una presidenta que entienda que tiene que dialogar con todos, que entienda que tiene que oír a todos, que Gobernar tiene para que todos. respetar al otro. Exacto, gobernar para todos, pues seguramente vamos a poder reducir esa polarización. Acá no sacamos nada diciendo que vamos a destripar o enterrar o darle balina al otro, porque ese no es Colombia, y mucho menos desde la política. Entonces, yo sí creo que el talante va a ser fundamental. Y yo creo que Paloma Valencia es una mujer con un talante muy grande, Mm. que es capaz no solamente de enfrentar al delincuente con toda la severidad, pero también de tenderle la mano a quien piensa distinto para construir un acuerdo. De eso es que se trata gobernar. Gobernar no necesariamente es en todo sentido imponer. Doctor David, para ya ir cerrando, quedan estos 30 días. ¿A qué le van a poner foco? ¿A qué le van a poner energía? ¿Cuál, digamos, es la estrategia de aquí a ese 31 de mayo? Bueno, territorialmente, por supuesto, al Pacífico, el departamento del Chocó, del Cauca, del Valle del Cauca, de Nariño, inclusive tocando el Putumayo y el Amazonas, pero también al Caribe colombiano en el caso nuestro. Mm. A nosotros nos corresponde hacer, obviamente, las visitas correspondientes, ¿A etcétera. nosotros quiénes? A los que estábamos en la consulta. Ok. La semana pasada, ¿quiénes estuvimos? Estuvimos junto con Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria y quien le habla. Enrique Peñalosa estaba en un viaje de trabajo y Juan Carlos Pinzón estaba en el ejercicio de acompañar a la candidata en la propuesta de seguridad. Pero estamos permanentemente ayudando a generar esas tomas previas o tomas posteriores. Pero segundo, para mí, y esto ya es un tema de campaña general, las propuestas. Y por eso yo insisto tanto en pedirle a los demás candidatos que vayan a los debates, que los debates lo que permite, como lo tuvimos en Caracol en su momento cuando usted nos invitó, es la posibilidad de conectar con la gente, de que la gente sepa qué talante representa el candidato, pero también si las propuestas me gustan o me sirven y de esa manera insistir en ellas, porque acá se hizo un trabajo de compilación de propuestas que creemos es de los más sólidos que hay en campaña. Pues, doctor David Luna, ha sido un gusto. Mire, esta charla nos pasó el tiempo volando. Hablar de Hola. campaña, hablar de política, pero ¿sabe qué es lo más importante? Y me quedo en estas reflexiones, en estas charlas que estamos teniendo aquí en sala de prensa, hablar del país. Es que yo pienso que está por encima el futuro, el presente de Colombia, un país con grandes retos, le está yendo bien en algunas cosas, en temas económicos hay cosas para rescatar, hay otras muy, muy difíciles que habrá que enfrentar, pero repito, es un país del que hay que hablar y que lo más importante, hablar de la gente. Eso también me llevó ese mensaje. Le mando un abrazo a usted y muchas gracias por haber estado aquí en sala de prensa. No, muchas gracias a usted por la invitación, muy honrado y muchas gracias por esta oportunidad. Muy bien. A ustedes muchas gracias. Terminamos sala de prensa aquí en Noticias Caracol en Vivo.